el tipo de persona que, si bien tiene una agenda muy ocupada, llega un punto en el que no se siente bien con su estado físico y dice, ok, voy a comenzar a entrenar, voy a comenzar a alimentarme mejor. Y el error típico que suelen cometer este profesional, o vos probablemente, es que Dale, levantarnos cada uno en su horario, 4 de la mañana, hacer mis tupper, ir a entrenar, 1 de la mañana, luego vuelvo a la tarde, vuelvo y entreno, así toda la semana, y tu cuerpo decía, no pasa nada. Pero a medida que vas acumulando diferentes tipos de actividades, no solamente a nivel personal, sino a nivel profesional, el cuerpo ya va diciendo como, para, mm, ¿qué está pasando aquí? tal cual, al final lo que buscas es que sea sostenible para vos. Lo gracioso es que el cortisol aumenta la capacidad de tu cuerpo para generar grasa. Entonces, todo ese estrés termina yendo justamente en contra. Crees que estás yendo hacia allá, pero realmente estás yendo hacia allá. Y es que seguramente tú has pasado por sobreentrenamiento, yo pasé por sobreentrenamiento debido a esta creencia. Y en ello podíamos ver cómo nuestras cabezas mismas nos decían, tienes que ir a entrenar, estás descansando, estás perdiendo el tiempo. Y eso también afecta, porque al final y al cabo hay algo ahí, ¿no? Es como esa mentalidad de apariencia. Tal cual, tal cual. Toma tu camino y entendé que al final esa estética que buscas va a ser una simple consecuencia de los hábitos que tengas. Al final la pregunta que vos tenés que hacerte es, ¿por qué no puedes cambiar tu físico? ¿Por qué, por mucho que te esfuerces, no puedes mejorar cómo te ves y cómo te sentís? Hoy vamos a hablar de los errores típicos que cometen los profesionales de más de 30 años y quieren mejorar cómo se ven y cómo se sienten. Por si no me conocías, me llamo Roy Reinhardt, soy coach fitness y hormonal y hoy estamos con Silvestre. ¿Cómo estás, Silvestre? Hola, ¿qué tal a todos? Un placer. Mi nombre es Silvestre González. Soy médico integral y practico diferentes tipos de medicina. Entre ellas la medicina ayurveda de la India, y la medicina funcional y bioreguladora. Bien, hablemos de los errores típicos que se suelen cometer cuando querés verte y sentirte mejor físicamente y vamos a darte directrices claras para que puedas mejorar eso. Cuando un profesional ocupado, si vos sos una persona que tiene una agenda bastante ocupada y últimamente no te sentís a gusto con cómo te ves, cómo te sentís, cuando vos comenzás con un estilo de vida saludable, un estilo de vida fitness, como se suele decir, hay dos grandes extremos. Por un lado está la persona que es completamente sedentaria, que se pasa todo el día trabajando sentada, no entrena ni por las dudas, eh, seguramente comés lo primero que te encontrás, no tenés una estructura en tu alimentación. Por otro lado está el tipo de persona que, si bien tiene una agenda muy ocupada, llega un punto en el que no se siente bien con su estado físico y dice, ok, voy a comenzar a entrenar, voy a comenzar a alimentarme mejor. Y el error típico que suelen cometer este profesional, o vos probablemente, es que comienzan a entrenar o a hacer las cosas como si fuera un culturista. Y visto desde un punto de vista lógico, tiene todo el sentido, porque vos decís, ok, yo quiero verme de esta manera, voy a hacer lo que está haciendo esta persona y por lo tanto voy a conseguir los mismos resultados. Y no funciona así. Porque hay que tener en cuenta que cuando una persona está usando fármacos o sustancias dopantes, o simplemente es una persona que se dedica a su imagen, al usar ciertas sustancias cambia completamente su fisiología. Es decir, esa persona simplemente con entrenar o con mejorar un poco su alimentación, ya va a notar muchos cambios. Pero si vos sos una persona que no usa sustancias dopantes, vas a tener que entrenar de cierta manera y al final no podés estar todo el día encerrado entrenando en un gimnasio o estar comiendo en tuppers como si fuera un culturista. Entonces, esa es la primera distinción que hay que hacer. Es una estupidez tratar de verte y sentirte mejor siguiendo el camino que sigue un culturista o una persona que se dedica a su imagen. ¿Qué piensas de eso? ¿O qué sueles ver vos en consulta? Bueno, lo que estás mencionando es justamente lo que nos unió para trabajar en equipo, ya que a lo largo de nuestras vidas estuvimos en contacto los últimos años y hablábamos mucho de justamente estos fenómenos que se fueron presentando a lo largo de nuestras vidas, aprendiendo a entrenar, yo como médicos, como coach, y cómo veíamos que las personas a nuestros alrededores, las personas con quienes entrenabas, mis pacientes, cuando nos hablaban de la actividad física, siempre manejaban una visión como de qué sacrificio,
qué fastidio levantarse temprano o ir a hacer ejercicio después de terminar del trabajo con una concepción como muy de qué sacrificio. Inclusive nosotros terminamos cayendo muchas veces en eso de hay que sacrificarse para lograr resultados. No pain, no gain. Y esa es creo que una de las condenas que nos dejó el mundo del culturismo años pasados, en su época dorada, ya que en nuestro inconsciente colectivo quedó esa idea de que para lograr resultados teníamos que rompernos y que teníamos que entrenar 24/7 o de lo contrario. No. Tal cual. Ahí mencionaste algo clave que es el sacrificio, esa mentalidad de sacrificio o muchas veces de que cuanto más entrene o cuanto más me esfuerce, mejor me va a ir. Y muchas veces pasa todo lo contrario. Una persona, generalmente, cuando no está metida en el mundo fitness o saludable, trata de pasar de 0 a 100 de un momento a otro. Entonces, piensa que cuanto más días entrene, por ejemplo, antes va a conseguir su cambio. El problema está en que no funciona así. Muchas veces entrenar 3 días a la semana puede ser mejor que 4, porque no es cuánto entrenes o qué es lo que hagas, sino cómo lo hagas y el desde dónde lo hagas. Entonces, eso es muy importante a tenerlo en cuenta también. No se trata tanto de qué ejercicios haces o cuál es tu rutina en sí, sino cómo sea esa rutina, cómo vas a aprovechar esos 45 minutos, 1 hora, teniendo en cuenta que tu tiempo es limitado y no puedes estar encerrado 2 horas. Cómo entrenes en ese momento es lo que realmente va a marcar la diferencia. Y encontrar ese equilibrio también. Y más cuando va aumentando tu edad. O sea, tal vez nosotros cuando empezamos en el fitness, eh, decíamos como, bueno, mi cuerpo me va a dar. Dale, dale, levantarnos cada uno en su horario, 4 de la mañana, hacer mis tupper, ir a entrenar, 1 de la mañana, luego vuelvo a la tarde, vuelvo y entreno así toda la semana. Y tu cuerpo decía, no pasa nada. Pero a medida que vas acumulando diferentes tipos de actividades, no solamente a nivel personal, sino a nivel profesional, el cuerpo ya va diciendo como, para, Mm, ¿qué está pasando aquí? La cantidad de estrés a la que estamos sometiendo a nuestro cuerpo es demasiada. Tanto así que claramente no la puede manejar, ¿sí? Y entonces es acá donde empezamos a entender la importancia de cambiar el no pain por el no brain, no gain, en donde entendemos que hay que estructurar un entrenamiento de manera individualizada, acorde a las otras actividades que tú desarrollas a lo largo de toda tu semana. tal cual, por supuesto. Vos me hiciste muy consciente de eso también, porque cuando uno empieza a entrenar no es consciente de eh, muchas veces el estrés que va acumulando. En el momento decís, le mando, el cuerpo aguanta, pero llega un punto en el que te comienza a pasar factura y más cuando comenzás a asumir ciertas responsabilidades. Cuando tus niveles de estrés por tu trabajo, por tus responsabilidades, comienza a ser alto, tenés que tener en cuenta que el entrenamiento al final es otro tipo de estrés. Entonces, no es satanizar el entrenamiento como tal, sino aprender a encontrar ese equilibrio. Porque si no aprendes a encontrar esa dosis, es la que vos necesitas realmente, vas a terminar sobrepasándote y es ahí donde se aumenta el cortisol, la típica hormona llamada hormona del estrés, y es algo que suele pasar demasiado. Es más, muchas de las personas que llegan a trabajar conmigo tenemos ese problema inicial de que es cambiarle el chip, cambiarle la mentalidad, porque vienen muy con esa mentalidad del no pain no gain, tengo que sacrificarme y hacer un montón de series, un montón de ejercicios. La gran mayoría de personas con las que comenzamos a trabajar nos damos cuenta de eso. Están haciendo un exceso de ejercicio, un exceso de volumen, de series, de repeticiones. Hay que tener en cuenta que vos, siendo una persona natural, que simplemente quiere verse y sentirse mejor, tus recursos son limitados. Bien, entonces nosotros almacenamos energía en forma de glucógeno, tanto en el hígado como en los músculos, y ese glucógeno es limitado. Entonces hay que tener en cuenta que cuando vos quieres cambiar tu físico, no se trata tanto del cuánto, como decía recién, sino del cómo es ese entrenamiento. Entonces, al final, está demostrado científicamente que las últimas 5 repeticiones son las que realmente cuentan. Partiendo de esa base, si vos haces más de lo que deberías, vas a estar gastando más glucógeno muscular de manera innecesaria y eso también
termina aumentando los niveles de cortisol. Se sabe que el cortisol elevado termina afectando a la testosterona. Es ahí donde comienzan los desequilibrios hormonales. Y al final lo que terminaba siendo una buena razón para comenzar a ser saludable, termina teniendo el efecto contrario. Porque muchas personas comienzan y se revientan entrenando, los entrenadores le ponen un entrenamiento absurdamente elevado para lo que son capaces en ese momento, terminas con dolores musculares y al final terminas asociando el entrenamiento a algo negativo. Entonces, encontrar esa dosis que necesitas es súper importante, ese equilibrio. A ese cuadro, lo llamamos en medicina, ese cuadro que tú estás relatando, se le tiene un nombre particular, y es el síndrome de fatiga crónica Mm, o sobreentrenamiento, ¿sí? El síndrome de fatiga crónica es algo que puede ser ocasionado por múltiples razones. En el caso del entrenamiento físico es el sobreentrenamiento, y es que el cuerpo, bajo este estado de estrés cronificado por justamente pobres descansos, normalmente cuando el cortisol aumenta, él tiene tres fases. Una primera fase donde es normal que el cortisol aumente porque es justamente la hormona que nos ayuda a regular el estrés metabólico y hormonal que producen las diferentes actividades, dentro de esas el entrenamiento. Pero cuando esto se cronifica en el tiempo, cuando no dormimos bien, cuando mantenemos estresados, porque también otra cuestión que juega un papel muy importante en el sobreentrenamiento es la mentalidad que manejan las personas. mm, Y es que seguramente tú has pasado por sobreentrenamiento, yo pasé por sobreentrenamiento debido a esta creencia, y en ello podíamos ver cómo nuestras cabezas mismas nos decían: tienes que ir a entrenar, estás descansando, estás perdiendo el tiempo. Y eso también afecta, porque constantemente estás en una como especie de ansiedad de tener que estar en constante movimiento. Eso se le suma a ese cortisol y lo mantiene crónico en una segunda etapa, que es donde empiezan a aparecer los problemas en el cuerpo. Aumenta la cantidad de adrenalina y noradrenalina constantemente, que genera desgastes a nivel muscular, y es por eso que muchas personas terminan lesionándose de pequeñas lesiones hasta que se vuelve una gran lesión. Los ves desmayándose en el gimnasio, teniendo insomnio. Las mujeres empieza a alterarse de su menstruación, dejan de menstruar y creen que, ¡ay, qué bonito! De barbarices, igual. Los hombres empiezan a perder su libido, y es que la gente lo dice con gracia. Es como vemos memes en donde hombres que entrenan es porque tienen algún complejo, y no es así. Están hablando de la consecuencia, pero enmascarada por tal vez con el ánimo de hacer un poco de burla. Debajo de un hombre que ha tenido como toda esta musculatura, probablemente hay un sobreentrenamiento que lleva al exceso de cortisol de manera crónica, con una disminución o una alteración del eje de la testosterona, y eso genera hipogonadismo, disminución de la libido, normal, como si nada, no pasa nada. Y además de eso, que disminuye tu capacidad para desempeñarte adecuadamente en tu trabajo. Y eso es gravísimo. Y es por eso que también muchos profesionales, como te habrás dado cuenta, dejan de entrenar porque se empiezan a dar cuenta que la sobrecarga de la suma de su trabajo, la suma de su vida personal y el entrenamiento como tal, más todas las creencias que hay alrededor del entrenamiento, termina siendo demasiado y terminan colapsando. tal cual. Termina afectando a su trabajo, como decías, a sus relaciones. Al final, lo que se suponía que tenía que aportarte a tu vida de manera positiva, termina siendo lo contrario. Vos te metés al gimnasio para verte y sentirte mejor, terminás frustrado por no conseguir el físico de un físico-culturista, y te das cuenta de que por todo el exceso de información que tenemos hoy en día, vos terminás con expectativas absurdas y una autoexigencia que justamente te lleva a la culpa, como mencionaba recién, de no pudiste entrenar un día y ya te estás latigando porque, o lo mismo si no comiste bien un día, ya te estás culpando a vos mismo, entonces entras en un bucle negativo. Con respecto a la comida, por ejemplo, algo que he visto que se repite mucho es que las personas quieren mejorar cómo se ven y cortan automáticamente con todos los carbohidratos. Dejan de comer los alimentos que les gustan, dejan el arroz, dejan las papas, y eso al final es otro factor más que aumenta el cortisol de manera innecesaria. Y te sentís un esclavo de eso que en un principio iniciaste haciendo para tu beneficio, pero termina siendo una mochila que nadie puede cargar. Tal cual,
Tal cual, al final lo que buscas es que sea sostenible para vos. Lo gracioso es que el cortisol aumenta la capacidad de tu cuerpo para generar grasa. Entonces, todo ese estrés termina yendo justamente en contra. Crees que estás yendo hacia allá, pero realmente estás yendo hacia atrás. Y es un problema muy grande y por eso consideramos que tener un entendimiento claro sobre cómo debemos organizar, planificar, no solo el entrenamiento él solito, y dejando de lado todas esas concepciones culturistas del entrenamiento, entendiéndola como una herramienta para la salud y no para el sufrimiento, es sumamente importante para cualquier persona que quiera crear salud. Tal cual. Con respecto a lo que decía recién de la culpa, es importante también que entiendas la importancia del descanso. ¿Por qué? Porque aquí hay que hacer una distinción. Cuando vos querés verte y sentirte mejor físicamente, hay que diferenciar cuando sos una persona natural a cuando no lo sos. Cuando vos estás consumiendo ciertas sustancias, tu cuerpo está en estado de anabolismo 24/7. Entonces, nuestro cuerpo organismo alterna constantemente en dos estados. Uno es el estado de anabolismo, que es donde se da la creación de nuevos tejidos, y el otro es el estado de catabolismo, que es cuando se da básicamente la destrucción de esos tejidos, por resumirlo mucho. ¿Qué es lo que pasa? Para vos estimular esa síntesis proteica y ese crecimiento, siendo una persona natural, sin consumir sustancias, necesitas del entrenamiento, pero en su justa medida. Si vos te excedes más allá de eso, el entrenamiento termina teniendo el efecto contrario. Entonces, en vez de ganar músculo, lo estás perdiendo muchas veces, justamente por ese exceso de catabolismo, porque al final el cuerpo crece, se regenera durante el descanso. Entonces, si vos no encontrás ese equilibrio entre estímulo y fatiga, estímulo y descanso, estás frito y no lo vas a poder mantener a largo plazo. Es importante también, claramente no creo que lo desarrollemos en este episodio, pero esta normalización que se está dando poco a poco, cada vez hay más culturistas que salen salen del closet, por decirlo así, en el que empiezan a decir, sí, sí, yo me chuzo, sí, sí, yo utilizo fármacos. Y le dan como esa normalización, esa no pasa nada, yo sí lo hago. Ojo, tengan cuidado con esto, porque esto es como la medicina convencional que trata de tapar el sol con un dedo. Esa deficiencia de testosterona que estas personas están generando a lo largo de su día a día, debido al sobreentrenamiento y a la mala gestión de su común de hábitos, ¿sí? No se puede solucionar poniendo más testosterona. El cuerpo es una red compleja de sistemas que están interconectados y que si nosotros creemos que vamos a agarrar uno y ponerle un fármaco para solucionar los demás, estamos absolutamente equivocados. La solución del problema está en entender la complejidad y es ahí donde entramos nosotros los profesionales para poder entender dónde hacer los múltiples cambios que de manera sinérgica y en conjunto van a lograr ese equilibrio, que va a mantener las hormonas, que va a mantener el metabolismo en el punto caramelo, en el punto adecuado para que todas vivan y convivan adecuadamente. A eso es a lo que nosotros llamamos salud. A eso se debe considerar un ejercicio saludable. Al final la pregunta que vos tenés que hacerte es, ¿quiero conseguir un cambio para acá, de acá a un mes, acá a 90 días? ¿O quiero mantenerme saludable y bien para toda la vida? Esa es la pregunta que vos tenés que hacerte de entrada, porque eso es lo que va a marcar al final qué tipo de acciones vas a tomar vos. Como hoy en día estamos tan movidos por esa mentalidad cortoplacista de quiero el cambio ya, quiero mejorar ya, quiero sentirme con más energía ya. Tomamos caminos que no son los mejores, está muy normalizado, como decía recién Silvestre. Vos entras a un gimnasio y ya te ofrecen sustancias como si fueran caramelos y te joden completamente el eje hormonal, a veces hasta de por vida o por mucho tiempo, porque te joden completamente la salud. Y a esas personas no les importa. Entonces, es importante que seas consciente de eso y al final te preguntes si es algo que querés ahora o lo querés para toda la vida. Ya a partir de ahí vas a ir tomando las decisiones y cambiando ciertos hábitos para que eso lo puedas mantener a largo plazo. Probablemente hayas escuchado a una persona que se ha metido sustancias exógenas, o como por ejemplo la testosterona, y en el momento es como, sí, está, que se come el mundo literalmente. Y después entra en depresión, porque ese pico que tuvo no es sostenible de manera natural y al final termina con todo el eje jodido. Entonces, nosotros lo que apuntamos, lo que enseñamos a las personas con las que trabajamos es optimizar su perfil hormonal y metabólico de manera natural
para que puedan no solamente verse y sentirse bien, sino que lo puedan mantener a largo plazo, de por vida. Eso es lo que buscamos. Es importante también un inciso que quiero hacer y es, hay que aprender a setear metas verdaderas. Si nosotros perseguimos la salud, debemos entender que el cuerpo de un culturista no es saludable. Y eso es algo que tenemos que entender hoy mismo, que esa cantidad de músculo que Arnold Schwarzenegger, que todos los culturistas, Coleman y todos aquellos que han utilizado química para transformar su cuerpo, están lejos, lejísimos de hacerlo por la salud. Lo hicieron por una estética que está un poco desdimensionada en nuestro cerebro, genera aspiraciones absurdas. Vemos un montón de hombres que utilizan química y que mueren a los 20, 30 años súper prematuramente. Entonces, eso debería como abrirnos los ojos, ¿no? Es como, ojo, ¿qué es lo que quieres tú? Si lo que quieres es hacer un jueguito de maquillarte, de ponerte músculos y olvidarte de que debajo de eso hay otros órganos, hay todo un organismo que requiere una atención integral, entonces pues esa será tu decisión. Pero si vos querés tomar el camino hacia la salud, quiero que desde hoy empieces a cambiar esas creencias, esas expectativas falsas que el marketing y la comercialización detrás del fitness y todos sus influencers y personas que hablan desde un punto de vista muy superficial sobre estas temáticas, te han hecho creer. Hoy quiero que entiendas que el cuerpo que tú quieres, tienes que entenderlo también de manera individualizada. Hay corporalidades diferentes, hay personas que naturalmente son más corpulentas, con más tejido adiposo, que si queremos secarlas, esas personas se van a desestabilizar desde un punto de vista metabólico y hormonal, que hay personas mucho más delgadas y que no generan naturalmente tejido adiposo y esas personas claramente siempre se van a ver marcadas, pero que esas personas requieren trabajar mucho para mantener esa masa muscular y así sucesivamente. Muchas cosas que realmente en un video no vamos a lograr poderles transmitir la complejidad. A nosotros nos ha costado eh, bastante experiencia, bastante estudio y bastante trabajo con nuestros asesorados, pero que realmente lo que queremos transmitir es eso, es como toma tu camino de, si es hacia la salud, que la salud incluye una estética, pero una estética natural y adecuada, o toma el camino de la superficialidad y la estética netamente, de las apariencias, porque al final y al cabo hay algo ahí, ¿no? Es como esa mentalidad de apariencia. Tal cual, tal cual. Toma tu camino y entendé que al final esa estética que buscas va a ser una simple consecuencia de los hábitos que tengas. Al final es también un proceso de autoconocimiento, porque recordá por qué fue que te metiste a entrenar y por qué fue que comenzaste a comer bien. Vos querías verte y sentirte bien. Entonces, no permitas que influencias externas al final terminen condicionando tus expectativas, tus objetivos. Tenés que elegir bien cuáles son tus batallas, cuál es tu prioridad en la vida. Obviamente el fitness, el estilo de vida saludable tiene que complementar tu vida, hacer tu vida más significativa, pero no te metas al final en batallas que no son tuyas simplemente por las expectativas que te ponen en redes sociales. Es importante que siempre tengas presente eso porque hoy en día es muy fácil dejarse llevar. Yo mismo he entrado en ese punto. Yo comencé, yo comencé en este proceso por una inseguridad. No me gustaba cómo me veía, siempre había sido muy delgado y al final terminé metidísimo en el camino de culturista, siempre de manera natural, pero al final eso te termina lastrando en otras áreas de la vida que también son importantes. Hay que ser sinceros con algo, creo yo, es la mayoría nos metemos por cambiar cómo nos vemos. Luego, cuando estamos adentro, nos damos cuenta que además tiene un plus, que nos ayuda a gestionar mejor nuestras emociones, nuestra ansiedad, nuestro estrés, y que nos ayuda a desempeñarnos mejor en nuestras actividades de la vida diaria, porque claramente vemos videos ahí de personas que están en un mal estado físico y ante un peligro inminente no pueden reaccionar porque su cuerpo no los va a acompañar en eso, no está entrenado para eso, mientras que una persona que claramente entrena sí lo puede hacer. Y creo que es ahí donde yo te digo que hay que hacer un cambio de mentalidad. Los pelados de 17, 18 años que recién están comenzando en este mundo
y que quieren hacer ejercicio para verse y sentirse mejor, empecemos a cambiar la mentalidad. ¿Qué significa verse mejor? Porque si nuestras expectativas son Arnold Schwarzenegger hace 30 años, hermano, ya empezamos mal, todo bien con él, que eso, que muy bonito, que aquello, perfecto, el tipo a nivel de marketing, de hacer crecer y difundir el ejercicio está perfecto, pero no significa que lo que hacía fuera para la salud. Claro, al final igual hay que entender, cada uno pelea sus batallas. Arnold hizo lo que hizo y es admirable, pero fue su decisión, ya sea consciente o inconsciente, ser el mejor culturista que pudiera llegar a ser. ¿Vos querés ser culturista o no? Eso es lo que exactamente, eso es lo que tenés que preguntarte al final. Es curioso cómo ha cambiado también las expectativas, no sé si lo notaste. Hace años atrás, la gente aspiraba a tener el físico de el protagonista del Club de la Pelea, por ejemplo. Sí, Y ahora todo el mundo quiere ser, ya no sé, Siboom o Arnold. sí. Entonces ha cambiado mucho las expectativas simplemente por la conciencia colectiva. Tienes que ser consciente todo el tiempo de eso. Que no permitan que eso te arrastre. Exacto, deja de permitir que la corriente te lleve. Aprende a entender con criterio individual, con tu propio criterio, con ese que viene de tu corazón y de tu esencia, qué es lo que verdaderamente quieres para tu vida. Tal cual. Bueno, no sé si te gustaría agregar algo más. Yo creo que hablamos bastante por ser el primer primer podcast en conjunto. Si a vos te gustaría recibir un acompañamiento uno a uno o tener una consultoría gratis para ver cómo te podemos ayudar, vas a tener más información en el link de la descripción. Puedes verlo ahí. También tenés un video informativo ahí. Así que no sé si te gustaría agregar algo más. Gente, hay muchísimas cosas que les querríamos compartir. Como bien dice Roy, tocamos muchos temas, tocamos muchas teclas, y la idea es ir dándole un tono, un ritmo a esta ópera, a esta sinfonía de la salud, y lo iremos haciendo a lo largo de los diferentes videos, de las diferentes emisiones que hagamos del podcast. Así que cualquier duda, cualquier pregunta o comentario, déjenlo por favor, que con base en ello iremos compartiendo a lo largo de los episodios toda la información que les podamos dar al respecto. Vamos a estar muy pendientes en los comentarios sobre qué te gustaría que profundicemos. Perona, equilibrio hormonal, ciclo menstrual, optimizar niveles de energía. Vamos a estar pendiente ahí porque vamos a continuar con esto. Vale. Muchísimas gracias a todos por su acompañamiento en todo este tiempo de emisión y bueno, namaste para todos.